Hola, continuamos con nuestras clases de interacción gravitatoria, el bloque 1 de física de segundo bachillerato. Esta clase se corresponde con el día 26 de octubre de 2020. En la clase anterior hicimos la introducción de la ley de gravitación universal, llegamos hasta ella partiendo de una deducción desde las leyes de Kepler y la conservación del momento angular. Bien, en la clase de hoy estudiaremos algunas consecuencias de la ley de gravitación universal, haremos un análisis de algunos factores que intervienen o que en la ley y realizaremos un ejercicio típico de selectividad del cálculo de las fuerzas gravitatorias cuando interactúan varias masas entre sí. Pues bien, una de las consecuencias más importantes de la ley de gravitación universal es que avala matemáticamente los estudios de Galileo sobre la caída de los graves. La caída de los graves son los estudios que hizo sobre la aceleración de los cuerpos y esa historia apócrifa de Galileo lanzando bolas de distintas masas desde la torre de Pisa. Pues bien, los estudios de Galileo son tales que llega a la conclusión de que la gravedad en la superficie de la Tierra tiene un módulo de 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Y es muy importante que es independiente de la masa. Es independiente de la masa del objeto. Da igual que lancemos una bola de 3.000 kilogramos desde lo alto de la torre de Pisa que una pluma. En ausencia de resistencia, de rozamiento, todo se acelera de la misma forma, con una aceleración de 9,8. Pues bien, si nosotros consideramos la fuerza gravitatoria de la ley de gravitación universal, en general podemos pensar, vamos a hacer un pequeño dibujo, aquí estaría la Tierra, nosotros vamos a considerar siempre la Tierra como un punto material, pero lo que pasa es que la Tierra o cualquier planeta, si algún objeto, algún cuerpo está a una cierta distancia, como la Tierra la consideramos como un punto material, hay que considerar la distancia completa entre el centro de la Tierra y ese punto. Entonces eso normalmente se suele representar como la suma entre el radio de la Tierra r de t y una distancia h desde la superficie de la Tierra hasta el objeto. ¿De acuerdo? Entonces, la fuerza gravitatoria del objeto A debida a la Tierra sería G, masa de la Tierra, masa del objeto A, partido por el radio de la Tierra más una altura sobre la superficie al cuadrado. Según la segunda ley de Newton, debido a esa fuerza gravitatoria, el objeto A va a sentirse atraído y por lo tanto se va a acelerar. Entonces vamos a tener que G, la masa de la Tierra, masa A partido por el radio de la Tierra más h todo al cuadrado es igual a la masa del objeto por la aceleración. Esa masa se va y nos queda que A, la aceleración que va a sufrir el objeto, depende de la constante g, de la masa de la Tierra y de la distancia al cuadrado. ¿De acuerdo?
Pues bien, como podemos comprobar, todas estas variables no dependen de la masa del objeto, son independientes. Entonces vemos aquí se cumple, con esta deducción tan sencilla, la independencia de la masa con respecto a la aceleración de la gravedad. Y nos queda demostrar su valor, que es 9,8. Para ver eso, lo que tenemos que suponer es que el objeto A se encuentra en la superficie de la Tierra. Eso se hace del siguiente modo. Se hace suponiendo que A está en la superficie de la Tierra. Entonces, R de t, o R sub t, el radio de la Tierra, es mucho mayor que H. Porque el radio de la Tierra son 6.370 kilómetros. Entonces, la fuerza gravitatoria, la ley de gravitación, se aproxima tal que así. Se supone que H es muy pequeño y entonces no va a aportar nada en la suma, entonces se puede despreciar. H se desprecia. Si hacemos este mismo desarrollo, para sacar la aceleración de la gravedad, en este caso, en la superficie de la Tierra, vamos a obtener que G o A va a ser la constante de gravitación, la masa de la Tierra, partido por el radio de la Tierra al cuadrado. Si la masa de la Tierra es 6 por 10 elevado a 24 kilogramos y el radio de la Tierra es 6.370 kilómetros, entonces, haciendo un pequeño cálculo con la calculadora, pues sabemos el valor de G, 6,67 por 10 elevado a menos 11, colocando bien las unidades, los kilómetros en metros y demás, se puede ver que aproximadamente la aceleración de la gravedad es 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, demostrándose ese dato que obtiene Galileo en su experimento. Como vemos, la ciencia, todos los descubrimientos o todas las teorías o los modelos que se van proponiendo, de alguna forma tienen que dar una explicación de los aspectos nuevos, pero también deben ser coherentes con lo que ya se sabía. Esta ley, la ley de gravitación de Newton, por lo tanto, está en consonancia con la propuesta de Galileo, que es anterior. Otra consecuencia muy importante de la ley de gravitación es que podemos darle sentido también a otra ley previa a la propuesta de Newton, como es la tercera ley de Kepler o ley de los períodos. ¿De acuerdo? Aporta un significado físico a la constante K de la tercera ley de Kepler. Recordad que la tercera ley de Kepler era que el cuadrado del período era directamente proporcional al cubo del radio de la órbita, ¿no? De la media del radio de la órbita. Nosotros teníamos una trayectoria elíptica, el Sol lo situábamos en un foco, el planeta girando, aquí tenemos nuestro R,
y nuestro planeta con su masa m. Pues bien, como vimos en la deducción de la ley de gravitación universal, la fuerza gravitatoria actúa como una especie de fuerza centrípeta. Entonces, podemos suponer que la fuerza centrípeta, como sabemos que es mv² partido por r, se puede poner también como m omega cuadrado r, porque v es igual a omega por r, ¿no? Por los movimientos circulares. La fuerza gravitatoria va a ser igual a la fuerza centrípeta y de ahí podemos colocar que G por la masa del Sol, por la masa de cualquier planeta del sistema solar, la Tierra por ejemplo, partido por el radio al cuadrado, tiene que ser igual a m omega cuadrado por r. Y como omega es 2pi partido por el periodo de un movimiento circular, pues esto se puede sustituir aquí y nos queda algo tal que así. Según la tercera ley, sabemos que el periodo al cuadrado es la constante por el radio vector al cubo. Entonces, si hacemos las simplificaciones correspondientes, tenemos primero que G por la masa del Sol por la masa del planeta partido por r al cuadrado tiene que ser igual a m 4pi cuadrado partido t cuadrado por r. Sustituimos el periodo al cuadrado por k por r al cubo. Entonces nos queda lo siguiente: k r al cubo, y ahora de aquí se nos pueden ir ciertas cosas. La masa del planeta se nos va en ambos miembros. Aquí se nos va un r al cuadrado, aquí también se nos va un r al cuadrado en el denominador del lado derecho, y con el r que queda se va con el r del numerador. Entonces, si despejamos k, la constante de proporcionalidad de la tercera ley de Kepler va a ser igual a 4pi al cuadrado partido por la constante de gravitación y la masa del planeta. Como podemos ver, en el caso del Sol, la constante se mantiene fija, independientemente de que elijamos el planeta Tierra, el Marte, Saturno, porque vemos que depende de G y de la masa del Sol. Y esto es una constante, 4pi al cuadrado. De tal modo que Kepler llevaba razón cuando decía que era la masa del Sol la causa de esa atracción y del tipo de órbita que describía cada uno de los planetas del sistema solar. Si se modifica la masa que origina la fuerza gravitatoria, ¿no? Si por ejemplo consideramos un satélite orbitando alrededor de la Tierra o la Luna orbitando alrededor de la Tierra, pues entonces aquí nos va a quedar la masa de la Tierra. Por ejemplo, si cogemos las lunas de Júpiter, pues nos quedaría la masa de Júpiter. Es decir, la constante va a depender del planeta que coloquemos o del objeto masivo que coloquemos en el foco de la hélice sobre el que van a orbitar el resto de planetas. Bien, una vez que hemos visto estas dos consecuencias, vamos a hacer un análisis de ciertos elementos que influyen en la ley de gravitación. En la ley de gravitación universal. Bien, vamos a colocar nuestra ley
la fuerza gravitatoria es G por m1, m2 partido por el radio al cuadrado, ¿vale? En módulo. Y el primer análisis que vamos a hacer es la constante G. Bien, es importante saber que la constante G evidentemente no aparecía en los escritos de Newton. Newton sabía que la fuerza gravitatoria era directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional a r al cuadrado, ¿no? La distancia, pero esa constante de proporcionalidad era desconocida para él. Desconocida para Newton. Fue descubierta por Henry Cavendish en 1798. Empleó una balanza de torsión y hay muchos vídeos en YouTube donde se ve perfectamente el experimento. Yo recomiendo pues, que se puedan ver porque es muy interesante. Pensar que es un experimento que se realiza en finales del siglo XVIII y que ya se había intentado tiempo atrás, pero requiere de una precisión muy alta, porque claro, al utilizar, se colocan dos masas, se intenta ver cómo se atraen mutuamente, pero claro, la Tierra tú no puedes quitarla de en medio y está continuamente ejerciendo una fuerza gravitatoria sobre esas dos masas y entonces dificulta mucho la lectura de la constante. Otro aspecto muy interesante es el hecho de la masa inercial y la masa gravitacional, de esa relación. Que así de primeras pueden parecer lo mismo, pero esto hay que matizarlo. Bien, ¿qué entendemos por masa inercial? La masa inercial es la masa que se define, por ejemplo, en cinemática o en las leyes de Newton, cuando se habla de esa inercia, de la inercia que tiene un cuerpo. Pues esa inercia viene determinada por la masa en kilogramos del objeto. ¿De acuerdo? Sin embargo, la masa gravitacional es la masa que aparece en la ley de gravitación universal como producto de masas entre los dos objetos que están interactuando entre sí. La pregunta es, ¿son la misma masa? Si yo tiro una manzana desde mi ventana al suelo, la masa de la manzana, eso que yo mido en kilogramos, ¿es la masa inercial y también la masa gravitacional? ¿O en el fondo son masas distintas? Pues bien, vamos a hacer una demostración por reducción al absurdo. Vamos a supongamos que la masa gravitacional sea distinta a la masa inercial. Entonces, ¿qué atracción recibe la manzana respecto de la Tierra? Pues la fuerza gravitatoria va a ser G, masa gravitatoria o gravitacional de la Tierra, por masa gravitatoria de la manzana, partido por la distancia. Vamos a poner que está cerca de la superficie de la Tierra por el radio de la Tierra al cuadrado. Como es una fuerza, se cumple la ley de Newton, por lo tanto, por la segunda ley de Newton, la fuerza gravitatoria tiene que ser igual a la masa, en este caso inercial, por la aceleración, es decir, esa aceleración que va a recibir la manzana cuando yo la deje caer desde mi ventana
va a venir dada por esta expresión de la segunda ley de Newton y por lo tanto G, masa gravitacional de la Tierra por la masa gravitacional de la manzana partido por el radio de la Tierra al cuadrado tiene que ser igual a la masa inercial por esa aceleración que va a sufrir la manzana. Pues bien, si despejamos esa aceleración nos va a quedar que A es masa gravitacional de la manzana partido masa inercial y todo eso multiplicado por G, masa gravitacional de la Tierra partido por el radio de la Tierra al cuadrado. Vemos que tenemos dos factores que son muy importantes. Verlos por separado. ¿Por qué? Porque este factor de aquí no es ni más ni menos que la G, que la gravedad de Galileo, 9,8. Y esto es un factor que es constante. Es la G de Galileo, como hemos visto en el apartado anterior. Entonces, esta fracción de aquí, la masa gravitacional de la manzana partido por la masa inercial de la manzana, es lo que provoca que la aceleración sea distinta, en el caso de que mg y m sub i fueran distintos. Pero claro, hemos dicho antes que se cumplía la ley de los graves de Galileo, que la aceleración de la gravedad era 9,8 metros partido por segundo al cuadrado y además era independiente de la masa. Por lo tanto, para que eso se cumpla, mg y mi tienen que ser exactamente lo mismo. Porque si no, entonces la aceleración de la gravedad de los graves sería distinta dependiendo del objeto elegido. Vamos a decir más que Galileo para que ley de los graves se cumpla. Entonces mg tiene que ser igual a m. Luego podemos decir que la masa gravitacional tiene que ser igual a la masa inercial. Además, se han hecho un montón de experimentos intentando medir, porque claro, si pensamos un poco en el tema no hay nada que nos diga que la masa inercial y la masa gravitacional tengan que ser la misma. Es decir, no existe una evidencia experimental clara. Es cierto que la ley de los graves de Galileo pues, se tiene que cumplir. Entonces, pues, suponemos que son las mismas. Luego después, Einstein, para el desarrollo de la teoría general de la relatividad, tiene que suponer también esta identidad entre masa gravitacional y masa inercial en su principio de equivalencia. Por lo tanto, hasta el día de hoy podemos pensar que se cumple y que es cierta esta identidad. ¿De acuerdo? Bien. Nos quedan otros dos factores importantes a comentar. El tercero es hablar sobre la ley de la gravedad de Newton y de su dependencia con el inverso del cuadrado de la distancia. La fuerza gravitatoria depende, ¿no? Este simbolito significa como que hay una dependencia, una relación, como 1 partido r cuadrado. Es decir, cuanto más lejos está un objeto de otro, la fuerza gravitatoria es menor. Como habla de la distancia entre dos puntos, es decir, supongamos aquí nuestro planeta Tierra,
yo puedo colocar objetos, por ejemplo, aquí, aquí, objeto A y un objeto B, de masa A y masa B, que se ve claramente, bueno, por si acaso hay alguna duda, se ve claramente que el objeto B es más lejano, está más lejos que el objeto A de la superficie de la Tierra. En este caso sería del centro de la Tierra, hemos dicho que son masas puntuales. Pues nos podríamos preguntar dos cosas. En primer lugar, si un objeto a igualdad de distancia del centro de la Tierra como A, pero situado en el otro extremo, A', donde RA es igual a RA', si la fuerza gravitatoria va a ser la misma, o lo que es lo mismo. Pensar que nos atrae la fuerza de la gravedad igual aquí, donde nos encontramos nosotros en España, que en las antípodas, por ejemplo en Australia. Parece una pregunta absurda, pero en el fondo es algo que uno se tiene que parar a pensar. Entonces, ¿la fuerza gravitatoria sobre A va a ser igual a la fuerza gravitatoria sobre A'? Pues la respuesta es que sí. Y eso quiere decir que esta dependencia se cumple de manera radial, es decir, siempre que la distancia sea r, 20 kilómetros, 100 kilómetros, independientemente de en la esfera, si lo vemos en el espacio, o en la circunferencia, si lo vemos en el plano, a esa distancia, a todos los puntos equidistantes del centro, la fuerza gravitatoria será la misma. Esto nos conecta con la idea de que la fuerza gravitatoria es una fuerza radial, una fuerza central, y que es la misma de manera radial independientemente de la orientación en el espacio, siempre que nos encontremos dentro de la misma esfera, a la misma distancia, puntos equidistantes del centro, ¿vale? La otra pregunta es, ¿por qué esa dependencia con r al cuadrado de la distancia entre A y B? Eso tiene que ver, pues, con la idea de que si la fuerza gravitatoria es la misma en todo punto en una superficie esférica que rodee, digamos, no se ve muy bien, pero una superficie esférica que rodea la Tierra, en otra superficie esférica más grande que yo haga, pues también se va a cumplir, y así sucesivamente. Entonces, podríamos entender que la fuerza gravitatoria va a ser la misma en toda la superficie. Conforme la superficie se va haciendo más grande, como la superficie de una esfera es 4πr², hay una dependencia inversamente proporcional. Y de ahí surge, desde un punto de vista físico, esa dependencia como 1 partido r². Que bueno, eso es una forma de verlo. Subiré un texto a la plataforma que lo explica más a fondo como ampliación. Y por último, comentar una relación de la ley de la gravedad con la tercera ley de Newton. ¿Por qué si nosotros tenemos un satélite o el caso de la manzana y lo lanzamos lo dejamos caer de cierta altura, ¿por qué es la manzana o el satélite el que se mueve y no es la Tierra? Porque ya dijimos que, como se cumple la tercera ley de Newton, la fuerza gravitatoria que sufre la Tierra, o mejor dicho, la fuerza gravitatoria que sufre la manzana
tiene un módulo, un valor, una intensidad que es la misma, pero de sentido contrario que sufre la Tierra. Por lo tanto, porque no es la Tierra la que se mueve y sí es la manzana. Pues bien, supongamos, vamos a hacer un pequeño ejemplo muy sencillo. Vamos a pensar aquí en la Tierra y un objeto que se encuentra a una cierta distancia. Vamos a suponer que el radio R es 10.000 kilómetros. Y aquí está la masa, y aquí está la masa de la Tierra. La masa de la Tierra es 6 por 10 elevado a 24 kilogramos. Y la masa del satélite, por ejemplo, 50 kilogramos. Como sabemos que el valor de G es 6,67 por 10 elevado a menos 11, con sus unidades correspondientes, pues la fuerza gravitatoria que sufre tanto la Tierra como el satélite va a ser, yo cojo mi calculadora y multiplico, cuidado con las unidades, de 201 newtons, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues si esa es la fuerza gravitatoria que sufre la Tierra y el satélite, ¿por qué no se mueven? Pues fijaos, por la segunda ley de Newton, esto nos va a dar la idea de la aceleración que sufre el satélite y la Tierra. Satélite va a ser la aceleración que sufre la fuerza gravitatoria partido por su masa, o lo que es lo mismo, 200,1 newton dividido por 50 kilos, que son 4,002 metros partido por segundo al cuadrado. Ahora, la Tierra, ¿qué aceleración sufre? Pues también su fuerza gravitatoria partido por la masa de la Tierra. 200,1 newtons, si lo dividimos entre 6 exponente 24, pues nos queda una aceleración de 3,33 por 10 elevado a menos 23 metros partido por segundo al cuadrado. Como podemos comprobar, así se demuestra muy fácilmente porque es la manzana la que se acerca a la superficie de la Tierra y no es la Tierra la que se mueve hacia la manzana, en un acto de rebelión. Pues bien, una vez que hemos hecho este análisis, para comprender un poco más esos factores que influyen en la ley de gravitación, vamos a hacer un ejemplo de ejercicio de selectividad. Hay que calcular, determinar la fuerza gravitatoria que experimenta cada partícula. Vamos a tener el siguiente esquema. Un cuadrado de 1 metro de longitud y 4 masas puntuales, cada uno en los vértices de este cuadrado. La masa va a ser la misma, 1, M2, M3 y M4 va a ser igual a 2 kilogramos, ¿vale? Y hay que calcular la fuerza gravitatoria. Bien, aquí habrá que aplicar no solamente lo que hemos visto, la definición de la ley de gravitación, sino también la idea del principio de superposición. Es decir,
Que si tenemos varias masas interactuando entre sí, la fuerza gravitatoria total que sufre una de ellas es la suma vectorial de las demás. Vamos a hacer en la masa 1, por ejemplo, a ver cuáles son las fuerzas gravitatorias que sufre. Pues sufre por la masa 2, por la masa 4 y por la masa 3. Unimos los centros y más o menos en esa dirección. Bueno, es importante hacer un buen esquema para no equivocarse luego a la hora de calcular bien las distancias. Esta va a ser la fuerza de 1 debida a 2, la fuerza de 1 debida a 4 y esta va a ser la fuerza de 1 debido a 3. Y por el principio de superposición, la fuerza gravitatoria total de la masa 1 va a ser igual a F. Lo vamos a poner la suma desde I igual a 2 hasta 4 de F1 sub I, o lo que es lo mismo, F1,2 más F1,3 más F1,4. Aquí me ha faltado la flecha vector, ¿vale? Vamos a calcular, esto lo mejor es hacerlo paso a paso. Primero calcular los módulos, luego colocar las direcciones vectoriales con nuestro sistema de referencia y luego realizar la suma. ¿De acuerdo? Cuidado porque es un error muy típico calcular los módulos y sumar. Y eso no se puede hacer. Es una suma vectorial. El principio de superposición es vectorial. Vamos a colocar nuestro sistema de referencia. Por ejemplo, lo podemos colocar aquí. Nos da exactamente igual dónde colocarlo. Solamente nos dará el sentido y dirección de la fuerza. Vamos a calcular la fuerza 1, 2 en módulo, que va a ser G, M1, M2 partido el radio o la distancia, mejor dicho, el cuadrado 1, 2. En este caso la distancia es 1, porque el cuadrado es lado 1. Y sale 2,67 por 10 elevado a menos 10 newtons. Si calculo el módulo 1,4, es de esperar que me salga exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque son dos masas del mismo kilogramo, están a la misma distancia, pues me da igual que el sentido y la dirección de la fuerza sea distinta, el módulo va a ser el mismo. Para el caso de la fuerza 1,3, sí que es verdad que hay que sacar esta distancia, como es un cuadrado, se puede utilizar el teorema de Pitágoras, que 1 al cuadrado, la suma del cuadrado de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Se despeja, raíz cuadrada, sale raíz cuadrada de 2. Pues si calculamos F1,3 va a ser G M1 M3 partido R1,3 al cuadrado, que en este caso es raíz de 2 ese radio, ¿vale? Por si acaso hay alguna duda. El resultado es 1,33 por 10 elevado a menos 10 newtons. Pues bien, ya tenemos los tres módulos. Ahora, aprovechando nuestro sistema de referencia, tenemos que indicar los vectores, darle carácter vectorial.
Entonces, F12, este sería el segundo paso, va a tener solamente componente X, componente Y. Entonces, y además positiva, se quedaría así. F14 solamente va a tener componente J y además negativa, menos 2,67 por 10 elevado a menos 10 J newtons. Fijaos que ahora es cuando ya se ve que a pesar de tener el mismo módulo, son fuerzas distintas, porque tienen dirección y sentido diferentes. Para el caso de la fuerza 1,3 hay que utilizar trigonometría, porque hay que descomponer la fuerza 1,3. Por ejemplo, este ángulo de aquí sabemos que son 45 grados, porque es la mitad de 90. Entonces, para F13 tenemos que F13x va a ser F13 coseno de 45 grados. Y F13y en módulo va a ser F13 seno de 45 grados. Fijaos aquí este triángulo rectángulo cómo sale, ¿vale? Entonces, si hago ese cálculo, ya lo coloco la componente X con la Y con la J, y me queda 9. 1,33 por 10 elevado a menos 10 coseno de 45, menos 1,33 por 10 elevado a menos 10 por seno de 45, todo eso me da 9,40 por 10 elevado a menos 11 y, porque es positivo, menos 9,40 por 10 elevado a menos 11 J newtons. Como el coseno y coseno de 45 coinciden, pues sale la misma cantidad. Pero ya tenemos F12, F14 y F13. Por último, la fuerza total es F12 más F13 más F14. Si hacemos la suma vectorial, en este caso las componentes Y de 1,2 y de 1,3, más las componentes J de 1,4 y de 1,3, la operación completa nos queda 3,61 por 10 elevado a menos 10 y menos 3,61 por 10 elevado a menos 10 J newtons. Y así calcularíamos la fuerza gravitatoria que sufre la partícula 1. ¿Cuál es su módulo? Pues ya sabemos que es la suma de las componentes al cuadrado, raíz cuadrada. F1 total es la raíz cuadrada de 3,61 por 10 elevado a menos 10 al cuadrado más 3,61 por 10 elevado a menos 10 al cuadrado. Y sale 5,10 por 10 elevado a menos 10 newton. Ese sería el módulo. La pregunta sería, ¿cómo calculamos ahora el del resto de partículas? El resto de partículas, como es un sistema simétrico, la simetría influye muchísimo en física, lo iremos viendo a lo largo del curso, porque si os dais cuenta, la partícula 3 en realidad no es distinta de la partícula 1. Es exactamente la misma partícula, porque tiene a su disposición 3 partículas, 2 en los ejes del rectángulo y otro en la diagonal. Lo único que las diferencia es que a una la hemos catalogado de 3 y a otra de 1. Por lo tanto, la fuerza 3 sufre lo mismo que la partícula 3 sufre la misma fuerza que la partícula 1. Igual sucede si cogemos la 4. E igual sucede si cogemos la 2. La única diferencia es decir, las fuerzas que sufren en módulo las 4 partículas es la misma, porque el sistema es simétrico. La única diferencia es que una vez fijado nuestro sistema de referencia donde lo hemos puesto en la partícula 1,
las componentes I y J van a ser distintas. Es decir, en el caso de la partícula 1 hemos visto que la componente I es positiva y la J es negativa. Con estos valores, 3,61 por 10 elevado a menos 10, eso se cumple en todas, tanto la I como la J, pero en la partícula 2 vamos a tener que van a salir el I negativo y el J también. En el 4 el I positivo y la J también. Y en el 3 vamos a tener de nuevo J positivo, pero I negativo. ¿Vale? Va a cambiar el signo porque la dirección y sentido, el sentido de IJ cambia, porque hemos fijado el sistema de referencia. Pero desde el punto de vista físico, la fuerza que sufren las cuatro partículas es la misma. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí la clase de hoy. El próximo día empezaremos con otro tema o apartado nuevo del bloque de interacción gravitatoria, porque entraremos a estudiar la teoría clásica de campos para poder introducir el campo gravitatorio.